Hare Krishna. Hoy vamos a estudiar la última clase del curso del Madhurya Kadambini, y esta clase está relacionada con la última etapa en el desarrollo de la devoción llamada Prem Bhakti o amor puro por la Suprema Personalidad de Dios. Entonces hemos desarrollado todo este curso desde Sraddha, desde la fe, pasando por todas las etapas hasta finalmente el desarrollo del Prema Bhakti. Y respecto al Prema Bhakti, entonces vamos a empezar a estudiar los versos escritos en este hermoso libro del Madhurya Kadambini por Srila Vibhasana Chakravarti Thakur Prabhupada. A partir de ahora, muchas más hojas conocidas como Anubhav repentinamente aparecen aferradas a la flor del Bhava. Pese a que las mismas están constituidas de actividades devocionales tales como oír y cantar, ellas son mucho más suaves que las hojas originales. Estas hojas transforman la flor del Bhava que está emergiendo y rápidamente le hace manifestar el fruto del Prema. Pero lo más sorprendente acerca de esta enredadera del Bhakti es que, a pesar de que sus hojas, capullos, flores y frutos maduran, cada uno de ellos en formas subsecuentes, sus formas originales aún se mantienen y brillan espléndidamente junto con ellas en nuevas formas. Pese a que previamente las cientos y miles de emociones del devoto se encontraban firmemente afirmadas a través de las sogas del apego al cuerpo, familia, hogar y dinero, en Prema ahora corta fácilmente todos estos lazos y a través de su propio poder toma estas mismas emociones, pese a ellas ser ilusorias, y las sumerge en un lago del gran rasa, cuyo mero contacto las transforma completamente en radiantes sentimientos trascendentales. Luego ata firmemente estas emociones espiritualizadas a la dulzura de la forma, el nombre y los atributos del Señor Supremo. Estas son las características del Prema, el brillante sol naciente que inmediatamente pone en vergüenza a toda la multitud de ideales humanos. Prema es el fruto último del árbol de los deseos de la devoción. El gusto o rasa de este fruto es la característica del Bhakti, conocida como Sandrananda Visheshatma, poseer una forma concentrada de bienaventuranza espiritual. El poder que nutre este rasa al máximo es su capacidad de atraer a Krishna, Sri Krishna Karshini. Cuando el devoto comienza a saborear este rasa, él ya no repara en ningún obstáculo. ¿Cómo podría? En esta condición se olvida completamente de sí mismo, tal como un heroico guerrero en medio de la batalla o un codicioso ladrón que ha perdido todo sentido de la discriminación. Semejante anhelo por el Señor es tal como un apetito que no termina de saciarse, incluso luego de haber comido constantemente diversos tipos de platos incomparables y exquisitos. Este deseo quema al devoto tal como si el sol llameante se tratase, hasta que él llega a obtener una visión de las interminablemente dulces formas y atributos del Señor, los cuales le refrescan como millones de lunas. Entonces, acá Srila Vibhasana Chakravarti Thakur está explicando las características del Prema Bhakti y también las características del devoto que se sitúa en la etapa del Prema. En Bhav, en el paso anterior al desarrollo del Prema Bhakti, el devoto tiene un intenso anhelo por alcanzar al Señor. Pero en Prema, el devoto siente Krishna es mío. Este sentimiento de posesividad hacia el Señor Supremo se llama mamata. Entonces el devoto siente que Krishna es su pertenencia, y ese sentimiento tan fuerte de amor hacia el Señor hace que Krishna se vuelva dependiente de su devoto. En Bhav se empieza a ablandar el corazón. En Prema el corazón se derrite por completo. En Bhav el corazón es influenciado por la Swarupa Shakti, por la energía interna del Señor Supremo. En Prema
el devoto se encuentra sumergido en el Swarupa Shakti del Señor Krishna. Y precisamente esta bendición de la Swarupa de Srimati Radharani es la que le permite al devoto recibir un Siddha Swarupa, un cuerpo eterno y bienaventurado, en el cual va a servir los pasatiempos óctuples de la divina pareja por toda la eternidad. En la etapa del prema, el devoto logra una completa identificación con su identidad espiritual. Entonces habíamos hablado en etapas anteriores que el guru o un sadhu rashika o Krishna mismo dentro del corazón le revelaba al practicante su Ekadasa Bhav, y allí él tenía ya información de cómo era su cuerpo espiritual, cómo era su vestido, cómo eran sus actividades, a qué grupo pertenecía, cuáles eran sus familiares, cuáles eran sus deberes, en qué nikunja podía servir. Pero ya en esta etapa del prema ya hay una completa identificación con el cuerpo espiritual. Incluso se dice que en un cuerpo material, si una persona se vuelve un jiva mukta, un alma liberada en vida, no se puede manifestar completamente este prema porque desborda la naturaleza material. Y por lo tanto, se explica que el devoto que alcanza la etapa de prema, para poder manifestar este prema en plenitud, en su próxima vida nace en un brahmanda, en un universo en el cual se está ejecutando el Bhaumya Lila, es decir, el lila del Señor Krishna cuando desciende al universo material. Y allí empieza a generalizar, a familiarizarse con esta identidad espiritual, con el servicio en esta identidad espiritual. Y después de que ya termina ese proceso de familiarización, en su siguiente vida, él va a el mundo espiritual, a servir en Vrindavan Dham, en Golok, a ejecutar este servicio para la divina pareja. En prema el devoto incrementa su práctica. Entonces vemos diferentes procesos, por ejemplo el Astanga Yoga. En el Astanga Yoga los yogis hacen asanas, pero cuando ya tienen una edad avanzada, pues ya sus cuerpos se deterioran, no pueden hacer toda esta cantidad de asanas, de ejercicios gimnásticos. Entonces ellos abandonan la práctica de asana y se dedican más al dhyana. En el Karma Yoga, el practicante ejecuta diferentes procesos, pero cuando él ya deja de ser kripana, una persona de naturaleza vara, y se vuelve compasivo, entrega el fruto del trabajo a Dios, sin apegarse al resultado, entonces ya él deja la práctica del Karma Yoga porque se alcanzó el fruto. En estas prácticas sadhana, la práctica en sí es diferente a sadhya, a la meta. Entonces en algún momento, cuando se llega a la meta, se deja la práctica. En el Gyan Yoga, entonces los practicantes estudian rigurosamente el Vedanta Sutra, pero cuando ellos ya alcanzan la realización del Brahman, pues ellos ya dejan el estudio del Vedanta Sutra. Caso contrario ocurre con los practicantes de Bhakti Yoga. Entonces, en la práctica de Bhakti Yoga, el sadhana, el medio, es igual al fin. Entonces nosotros hacemos servicio devocional en este cuerpo material. ¿Para qué? Para que si algún día por la misericordia del Señor Balaram, de Srimati Radhika, podemos ir al mundo espiritual, entonces allá tengamos un Siddha, un cuerpo espiritual, y en ese cuerpo vamos a seguir haciendo servicio devocional. Entonces en la etapa del prema no se abandona el sadhana bhakti, más bien se intensifica, se vuelve cada vez más profundo. Entonces ustedes van a ver un devoto en la etapa neófita y un devoto en la etapa avanzada. Acá ya en Prema Bhakti el devoto es considerado un Uttama Bhakta, un devoto puro del más alto orden, y ambos pueden estar haciendo las mismas actividades, cantando Harinam en sus cuentas de meditación, adorando la deidad, estudiando las escrituras, pero la diferencia es que el devoto que está en la etapa del Prema Bhakti todo lo ve con los ojos de la devoción. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena. Él ha limpiado sus ojos con el ungüento de la devoción y él está llegando a la profundidad de la práctica porque se ha vuelto un Saragrahi Vaishnava, un Vaishnava que siempre está conectado con la esencia. Hablar y escuchar de Krishna en la vida misma del devoto en la etapa de el Bhava. Entonces el Srimad Bhagavatam dice: Srimvati Swakata Krishna Punya Shravanam Kirtanam
Cuando uno canta de forma correcta, cuando uno escucha de forma correcta, el Señor va a limpiar todos los deseos egoístas del corazón. En la etapa del prema, hace mucho tiempo ya pasamos por la Narta Nivriti, entonces allí no hay nada que limpiar en el corazón ya está completamente puro. Y se sigue haciendo este mismo canto y esta misma audición, y este canto y esta audición es tan profundo que sumerge al devoto en lagos de éxtasis. Entonces, una de las características por la cual podemos ver que estamos avanzando espiritualmente es porque cada vez tenemos más deseos de escuchar acerca de Dios, cada vez tenemos más deseos de escuchar de su santo nombre, de sus actividades, de sus cualidades. Eso nos está dando un indicativo de nuestro avance en la práctica espiritual. En prema se manifiestan las dos últimas características del amor puro, como acabo de escribir en el verso Srila Vidvana Chakravarti. La primera es Sandrananda Visheshadma, y es que todo lo que hacemos tiene la característica de tener una bienaventuranza concentrada. Todo está concentrado con el humor del prema, con el amor puro por Dios. Y por otra parte, Sri Krishna Karshini. Entonces, en esta etapa, el devoto es tan puro en su canto, es tan puro en su bhajan, que él atrae al Señor Krishna. Entonces el Señor Krishna se siente atraído por la intensidad, por la pureza y por la devoción de la práctica del devoto en esta etapa. En la etapa del prema, el devoto pierde el juicio externo de lo bueno y lo malo. Entonces hemos visto, ¿no?, incluso en etapas anteriores, que el devoto es considerado como un loco por las personas materialistas. Y pues realmente ese es el objetivo de nuestra práctica, volvernos locos, pero de amor puro por Dios, así como lo hizo el Señor Chaitanya Mahaprabhu en su última etapa de la vida, en su Gambhira, en su Vipralamba. Entonces, en ese estado muy profundo de devoción, ya el mundo material no tiene ninguna importancia para el practicante. Y eso le imposibilita para poder predicar. ¿Por qué? Porque un Uttama Bhakta, entonces él ve Vanavas Vaishnava, él ve a un bosque y ve todos los árboles del bosque, todas las entidades como si fueran Vaishnavas. Él ve a todos los seres en su relación cualitativa como Hojiver Swarupa Nitya Krishnadasa, como eternos sirvientes del Ser Supremo. Y por lo tanto, pues se le imposibilita realizar ciertos servicios como el predicar. Por esto, amorosamente, misericordiosamente, devotos muy elevados que están en la etapa de Uttama Bhakta, como Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada, como Hridayabodh Maharaj, como Bhaktivedanta Puri Maharaj, Bhakti Pramod Puri Maharaj, Srila Bhakti Saksiyar Maharaj, todos ellos descienden a la etapa de Madhyama Adhikari, no porque sean Madhyamas Adhikaris, sino simplemente porque por misericordia quieren entregarnos el conocimiento espiritual, quieren entregarnos la misericordia del Señor Supremo. Entonces no debemos confundirnos, ¿no? Porque externamente un devoto puede parecer un Madhyama, pero internamente puede ser un Uttama. Y en la etapa de Uttama Bhakta, entonces él no discrimina, como ya lo habíamos dicho, entre lo externo, bueno y malo, porque está imbuido por el amor puro por Dios. En la etapa de canista, en la etapa neófita, también ocurre lo mismo. El devoto no discierne entre lo bueno y lo malo, no sabe quién es un canista, quién es un madhyama, quién es un uttama, no sabe cómo relacionarse correctamente con los demás, no tiene sastra yukti, una profundidad en la comprensión de las escrituras, se comporta como un Vaishnava dentro del templo, pero fuera del templo no tiene la capacidad de comportarse de forma adecuada. Entonces vemos que en la etapa neófita uno no tiene un discernimiento claro y eso lo lleva a cometer aparat, ofensas. Por esto, Srila Prabhupada decía, es muy difícil llegar a la etapa de Uttama Bhakta, pero yo les pido a mis discípulos de que por lo menos se establezcan en Madhyama Adhikari, en devotos en la etapa intermedia. Y por otra parte, vemos en la etapa de Uttama que el devoto no tiene, digamos, los juicios de razón ya en relación al mundo material, porque él está ya imbuido en la realidad del prema, del amor espiritual, y ese es su único interés, pero él no comete ofensas, él está totalmente protegido, resguardado bajo
la Dini Shakti, bajo la energía divina de Srimati Radharani. El prema se caracteriza por una contrariedad de emociones, ansiedad por estar con Krishna permanentemente, desasosiego en relación con el mundo material, pero gran placer interno. Por lo tanto, el prema es un gran misterio que solamente lo pueden entender las personas que han llegado a esa etapa. Entonces nosotros vemos los últimos años del Señor Chaitanya Mahaprabhu y su comportamiento era un gran misterio, tenía una variedad de emociones que solo Swarup Damodar, Ramananda Roy podían entender, podían contener, y pues en un momento lloraba, en otros momentos sonreía, en otros momentos gritaba, y todas estas aparentes contradicciones eran simplemente manifestaciones de el Bhav, del más elevado y puro amor espiritual. Entonces, al respecto de este gran misterio del prema, nos ilumina Srila Advaita Chakravarti. Contenido dentro de sí estos efectos contradictorios, una vez que este prema ha surgido en alguien, entonces a cada momento que se incremente incluso levemente, esto lleva al devoto a desear tener un encuentro directo con el Señor cada vez de forma más intensa. Esta ansiedad es tal como una flameante lanza que atraviesa su pecho, tan fuerte que incluso el tener una visión momentánea de la dulce forma y pasatiempos del Señor no termina de otorgarle satisfacción. En este punto el devoto ve a sus parientes y amigos tal como un seco e inconmensurable desierto, a su hogar como un bosque lleno de espinas, al comer como si fuese un castigo, a los elogios de los devotos como si fuesen mordiscos de una culebra, y los deberes diarios como la muerte inminente. Por otro lado, cada uno de sus miembros corporales son percibidos como una carga inmanejable. El consuelo de sus compañeros lo siente como una lluvia de veneno. El estar constantemente despierto lo experimenta como un océano de aflicción. E incluso si el sueño llega fortuitamente, parece estar quitándole la vida a su cuerpo muerto. En verdad, su cuerpo en sí mismo lo ve como el castigo del Señor, y la respiración se siente tan estéril como sembrar granos asados. ¿Qué más puede ser dicho? No todo lo que él consideraba previamente deseable ahora es visto como un gran desastre, sino que incluso el pensar acerca del Señor parece estar amenazando como desgarrar su alma en 1000 pedazos. Entonces estamos viendo todos estos sentimientos tan extraños y tan profundos que siente un devoto en la etapa del Prema Bhakti. Ahora, ¿qué es importante entender, realizar? Que esta tortura es algo dulce, que esta interminable y ardiente agonía es algo que debemos entender desde la plataforma espiritual, porque estos sentimientos que está experimentando el devoto en la etapa del prema no son sentimientos mundanos, no son sentimientos ordinarios, y externamente, aparentemente, uno podría ver como una situación muy desoladora debido al fuego de la separación, pero internamente el devoto siente gran placer espiritual. Entonces, ¿por qué el Señor Krishna en un momento decidió salir de Vrindavan e ir a Mathura y luego a Dwarka? Porque él quería que las gopis incrementaran su amor en la separación. El amor se intensifica en la separación. Y de esa manera las gopis pudieron experimentar un amor cada vez más profundo por el Señor. Y ese amor creció y sigue creciendo de forma ilimitada. Esa es la característica del amor espiritual. ¿Cuáles son los tipos de el prema? Entonces, a grandes rasgos podríamos decir que hay dos tipos de manifestación del prema. Uno es llamado Sambhoga, o la manifestación del amor en la unión, y el otro es llamado Vipralamba, o la manifestación del amor en la separación. Entonces, en relación al Vipralamba y siguiendo con nuestro estudio del Siksastaka, el Vipralamba se manifiesta en el verso 7 de las instrucciones del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Yugajitan nimishena chatsusa pravistajitan sunyajitan jagat sarvan Govinda virajena me. Oh Govinda, sintiendo tu separación, considero que un momento es como una era, como miles de años.
Lágrimas fluyen de mis ojos como torrentes de lluvia, y en tu ausencia me siento completamente solo en este mundo. Entonces, recordemos que en este estado de profunda búsqueda del Señor, el devoto siente que un fuego ardiente lo está quemando al no tener el darshan del Señor. Y para mitigar este darshan, entonces lágrimas salen de los ojos de el Premi Bhakti como torrentes de lluvia, y a través de esa agua se alivia este fuego de la separación del Señor. Por esto se explica que las lágrimas del amor o el agua es el prema líquido, la forma líquida del prem. Solo podemos llegar a la unión a través de cultivar los sentimientos de separación. Entonces Srila Bhaktivinoda Thakur, él nos recomienda que nosotros como almas eternamente condicionadas, nityavadas, que nunca hemos estado en el mundo espiritual, tenemos que cultivar el amor por Krishna a través del Vipralambha Seva, a través de cultivar los sentimientos de separación por la divina pareja en nuestro corazón. Y por eso le ha escrito muchas canciones Vaishnavas para que nosotros aprendamos a orar de esta manera. Él mismo pues es un asociado eterno del Señor Supremo, es una manjari en el mundo espiritual, pero Él nos enseña a orar como si nunca hubiésemos tenido el darshan del Señor, para que ese intenso anhelo sea cada vez más profundo en nuestro corazón. Ahora, tenemos que entender cuando Asya Bhaktivedanta Swami Prabhupada decía de vuelta al Supremo, back to Godhead, ¿qué quiere decir? Entonces, eso no quiere decir que nosotros somos Nityasiddhas y estábamos eternamente en Goloka Vrindavan y descendimos a este mundo material y quedamos cubiertos por el karma. No, simplemente él lo hacía como un estímulo de decir, bueno, muchachos, motívense para ir al mundo espiritual, vuelvan a su hogar eterno, dejen de estar sufriendo como huérfanos en este mundo material y regresen a los pies del loto del Señor Supremo. Pero esto debe entenderse en el sentido apropiado de acuerdo al Siddhanta Vaishnava. ¿Cuáles son los tipos de Vipralambha? Entonces el amor en separación se manifiesta en 4 tipos. El primero se llama Purvaraga, la separación antes de que los amantes se encuentren por primera vez. Entonces, cuando Radha y Krishna decidieron descender a ejecutar el Bhaumya Lila, su lila en este planeta hace 5000 años, Radharani descendió con una condición. Ella le dijo a Krishna, Krishna, yo voy a descender, pero la condición es que cuando yo abra mis ojos, lo primero que quiero ver es a ti. Con esa condición voy a descender. Y por lo tanto, cuando Vrishabhanu Maharaj encontró a Radharani en el agua y después la llevó a su hogar, la niña no abría los ojos. Y pues ellos estaban muy felices de ver a esta niña tan hermosa, pero tenían cierta tristeza en su corazón porque ellos creían que la niña era ciega, que no tenía visión, por lo que no abría sus ojos de loto. Pero en algún momento entonces el pequeño Krishna fue para poder tener el darshan de su amada Yuktesvari, y de repente él trepó en la cuna de Srimati Radhika y pudo asomar su carita, y en ese momento Radharani sintió la presencia de su amado y abrió los ojos. Entonces todos estos sentimientos que Radharani experimentó en ese momento antes de tener el darshan del Señor Krishna están relacionados con este tipo de Vipralambha, de amor en separación. Mana es la separación cuando los amantes pelean entre sí. Entonces a veces Krishna hace enojar a Radharani, pero Radharani no se enoja por disgustar a Krishna, simplemente ella se enoja porque cuando ella se enoja se vuelve más atractiva, sus mejillas se ruborizan, y ese enojo hace que Krishna sienta más atracción por ella. Entonces ella sigue este juego divino de Krishna para su placer. Y cuando ellos están en Mana, cuando Radharani entra en Mana, no quiere ver con Krishna, se separa de él. Generalmente Krishna ha estado con Chandravali, o generalmente Krishna no ha llegado temprano a las citas amorosas por estar jugando con los gopas, por estar en Govardhan, con las vacas. Entonces Radharani no quiere ver a Krishna y de repente empiezan a actuar
los Priyanarmashaka, las Priyanarmashakis, que son los amiguitos de Radha y de Krishna, que saben del encuentro con la divina pareja, entonces empiezan a orquestar para que puedan encontrarse de nuevo Radha Krishna, y cuando ellos se encuentran, Radharani se derrite ante el rostro del loto del Señor Krishna y deja su enojo a un lado. Prema Vaichitya es el otro tipo de Vipralamba y ocurre cuando los amantes están juntos, pero temen por la inminente separación. Entonces de repente, muy temprano en la madrugada, en el Nishanta Lila, alguien avisa que tienen que volverse a sus hogares porque ya se está acabando la noche y pueden ser descubiertos Radharani por Yatila, por Kutila. Entonces ellos están juntos pero ya saben de su inminente separación y empiezan a sentir sentimientos profundos al saber que tienen que separarse el uno del otro. Y finalmente el cuarto tipo de Vipralamba es Pravasa, que es cuando los amantes se ven distanciados por tiempo y por lugar. Entonces voy a explicar un ejemplo de Vipralamba, y este ejemplo de Vipralamba es cuando ellos están distanciados, Srimati Radharani y el Señor Krishna, y pues esto fue cuando Akrura llegó a Vrindavan y se llevó al Señor Krishna hacia Mathura, y las gopis se sumergieron en profundos sentimientos de separación. Las Braya Devis, cuyos corazones han sido hechos prisioneros por Sri Krishna, han oído decir que ha llegado Akrura en un carro para llevarse a su Pranakanta, Shyamasundar, hacia Mathura. Angustiadas por el temor de una inminente separación, revelan a otras gopis sus sentimientos de amor y de dolor, y ponen de manifiesto la importancia de su prema. Sri Krishna se va a Madhupuri. Al oír aquello, los rostros de Bhadra y las otras Tatashta gopis, entonces hay 4 grupos de gopis. Tatashta son las neutrales hacia Sri Radha, Sukhrit, Praksa son las amigas de Radharani, Vipaksa son las rivales de Radha, es decir, las gopis del grupo de Chandravali, y Swapaksa son las gopis más íntimas que son pertenecientes al grupo de Radharani, es decir, quienes consideran a Radharani Yuktesvari, su líder principal. Entonces, otras Tatastha gopis, otras gopis que son neutrales con Radharani, se marchitaron y la desolación hizo presa en ellas. Los vestidos, los cinturones y los cabellos de Shyamala y otras Sukhrit Praksa gopis, amigas, se desataron en Samadhi Chandravali, que es Vipaksa, es decir, del otro grupo del bando opuesto de Radharani. Comenzó a ver al Señor Govinda en su corazón, y la joya cumbre de las Braya Gopis, Srimati Radhika, con otras Swapaksa, es decir, con las gopis del grupo íntimo de Radharani como Lalita y Vishaka, contemplaron en sus corazones diferentes prema vilas, la conducta, el trato, la risa, las miradas de su amado Señor, y fueron abrumadas por el profundo dolor de la separación. En este momento se echaron a llorar. Las gopis de cada uno de los grupos expresaron sus sentimientos más íntimos según la intensidad de su prema. Si nuestros aires vitales abandonan nuestros cuerpos debido al dolor de la separación de Krishna, Vidata, es decir, la providencia, es el único responsable. Oh Vidata, tú riges muy bien el universo, pero ¿acaso no existe la compasión en tu reino? Si hubieras visto alguna vez la justicia o la injusticia, no serías tan duro con nosotras. Dispones el encuentro y la separación de los seres vivientes según tu capricho. Estableces amistades afectuosas entre las jivas, pero solo las dejas saborear por la felicidad de encontrarse un instante, antes de sumergirlas de nuevo en el océano de la separación. Eres insensible y cruel, y nosotras somos testigos de ello. Tu conducta es como la de un niño ignorante que hace que juegues y luego lo destruyes. Por lo tanto, Vidata, aparte de ser despiadado y desconsiderado, de carecer de escrúpulos, eres malo. Lo que acabas de hacer es muy despreciable. Primero, crea la forma de nuestro Mukunda,
que con su belleza, dulzura y encanto cautiva el universo entero, pero luego dejas que tengamos el darshan de esta forma para la cual nuestros corazones experimentan un amor ilimitado. Después de colocar esta extraordinaria forma ante nuestros ojos, nos la quitas y te llevas a nuestro prana canta muy lejos. Semejante engaño no es justo, solo alguien muy malvado lo haría así. ¿Por qué actúas de modo tan pecaminoso, siendo tú tan sabio y erudito? ¿No estás cometiendo el pecado de llevarte a lo más preciado que nos has dado? Y en ese momento, entonces las gopis empiezan a meditar en un profundo estado de vipralambha en el Señor Krishna, y en esa meditación encuentran incluso un amor más profundo que el que encuentran en la misma unión. Entonces, en este punto, en este momento, el amor de las gopis, el amor del sadhaka que tiene Prem Bhakti es tan profundo que atrae a Krishna, así como el hierro es atraído por un imán. Srila Vidvana Chakravarti Thakur dice al respecto: en este punto el Prema adopta las características de un imán, atrayendo cual hierro hacia Krishna, Krishna Karshini, y llevándole junto al devoto, haciéndose visible ante él. Entonces el Señor hace que los ojos y los otros sentidos del devoto puedan percibir sus más auspiciosos atributos internos, su incomparable belleza, su divina fragancia, su suave voz melodiosa, su tierna caricia, su deleitable gusto, su magnanimidad y su amorosa compasión. Todas estas cualidades son de lo más dulce, eternamente frescas, y en la medida en que el amor del devoto por Krishna crece, su ansiedad por saborearlas se incrementa a cada momento. El océano del éxtasis que surge como resultado de esto se encuentra más allá de la descripción que cualquier poeta puede hacer. Pero aún así se intenta hacer esto, por lo que las siguientes comparaciones son realizadas. Él es tal como el éxtasis experimentado por alguien quien toma refugio en la refrescante sombra del denso follaje proveído por un árbol baniano que ha sido bañado por cientos de jarros de celestial agua del Ganges. Cuando tal persona previamente se encontraba en un sediento desierto, el cual ardía debido a los rayos del sol del verano. También se compara con el éxtasis del elefante salvaje que ha sido inundado en una ilimitada corriente de lluvia, en contraste con el tormento sentido por este mismo animal al verse previamente atrapado en un incendio forestal. Es tal como la dulzura divina del néctar, en contraste con la insoportable codicia de intentar saborearle. Entonces, por eso uno de los nombres de Krishna es Ghanshyam. Cuando nos estamos quemando en este mundo material, en este samsara, entonces viene una gran lluvia de misericordia, y esa lluvia refresca nuestro corazón, y por eso el color del Señor Krishna es como las nubes a punto de llover. Entonces, cuando vemos las nubes oscuras, podemos meditar: oh, ya casi va a venir esta lluvia de la misericordia, Kripa Sindhu del Señor, y esa lluvia va a terminar este fuego de la separación. Y finalmente, entonces, viene la etapa de Sambhoga, que es el amor en unión. El verso del Sikshastaka relacionado con esta etapa es el octavo verso, el último verso del Sikshastaka, donde el Señor Chaitanya, imbuido en los sentimientos de Srimati Radharani, manifiesta el Madhanakya Mahabhav, o el más elevado tipo de amor espiritual. Alisha va padaratam pinastuman adarsamad marmahatan karotuba yata tata vividatu lampato madprananatastu saeva na paraham. No reconozco a nadie más que a Krishna como mi Señor. Él lo seguirá haciendo aunque venga a abrazarme en los Nikunjas de Sri Vrindavan Dham, o aunque se vaya con Chandravali, que ese libertino haga lo que quiera conmigo. Y a pesar de esto, Él siempre va a ser mi Prananath, el Señor de mi vida, sin ninguna condición. Entonces podemos ver cómo Srimati Radharani demuestra el más elevado tipo de amor. Por eso Radharani es la que nunca falla en su servicio al Señor. Siempre fiel,
para complacer el corazón de su amado Señor. Y por esto, para que nosotros gradualmente cultivemos este sentimiento y podamos convertirnos en Radha-Dasya, en sirvientes de Srimati Radharani o Radha-Dasis, entonces los acharyas nos han enseñado desde el inicio de nuestra práctica espiritual cuál debe ser el sentimiento con el cual debemos ejecutar nuestro servicio devocional. Savai punsham parodharma yato bhaktira dokshaheahaitukiya pratihata yayadma suprasidati. El paradharma, el deber más elevado del alma, consiste en servir a la divina pareja en el mundo espiritual. Y para que este paradharma nos dé verdadera satisfacción interna en nuestro corazón, tiene que cumplir dos características. Tiene que ser ahaitukiya pratihata, tiene que ser continuo y además tiene que ser libre de motivaciones. ¿Y cuáles son esas motivaciones que tenemos que desechar en nuestra práctica del sadhana bhakti? Anyavilasita sunya gyana karma anamritam nanukulyena krishna usilanam bhaktir utama. Rupa Goswami nos dice que el bhakti puro, el ananya bhakti, debe tener dos características. Debe estar libre de cualquier deseo de actividad fruitiva y debe estar libre de cualquier tipo de especulación filosófica. Entonces, Srimati Radharani nos muestra cuál es el adhikar para poder realmente experimentar este más elevado tipo de amor. Claro está, hay diferentes tipos de prema y el más elevado, el Mahabhav, solamente corresponde a Srimati Radharani. Nadie más en el universo lo puede experimentar, excepto Sri Chaitanya Mahaprabhu, que como había explicado en una clase antes, en un momento de descuido en la danza de rasa, se robó el lustre de Radharani y se robó el Mahabhav de Radharani. Pero por la misericordia del Señor Nityananda vino a compartirlo con nosotros a través de este dulce Harinam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y si nosotros profundizamos en el Harinam y cuando cantamos el santo nombre, entonces meditamos en la divina pareja, meditamos en el Stakaliya Lila, poco a poco vamos a llegar a este estado de la unión trascendental con el Ser Supremo. Entonces, el Ujjvala Nilamani, que es un libro muy profundo y muy confidencial, describe las actividades que se hacen en el Sambhoga Lila, en el Lila de la unión entre Radha y Krishna. Los Anubhav del encuentro Sambhoga son verse, hablar, tocarse, interpretar obstinadamente el camino del otro, el Rasa Lila, disfrutar de pasatiempos de placer en Vrindavan, realizar juegos acuáticos en el Yamuna y el Manasi Ganga, disfrutar de los pasatiempos en el bote, robar las flores, robar la ropa y la flauta, disfrutar con el pasatiempo de la petición de impuestos, jugar al escondite en los kunyas, beber miel, que Krishna se vista con la ropa de mujer, el Prema Samputa, fingir que se está dormido, jugar a los dados, besar, abrazar, saborear el néctar de los labios del amado y disfrutar de la unión amorosa pura. En ese estado, entonces, Radharani se convierte en el Istadevata del Señor Krishna y Krishna se convierte en el Istadev de Srimati Radharani. Y de esa manera, nuestro más profundo anhelo es que algún día podamos servir a esta divina pareja con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con toda nuestra devoción. Hare Krishna.